Imagina esto. Son las 6 de la mañana. Estás a bordo del HMS Victory. El mar está teñido de rojo, no por el amanecer, sino por la sangre. A tu alrededor, 200 barcos de guerra se destrozan mutuamente con cañones que suenan como el fin del mundo. Pedazos de madera vuelan por todas partes. Marineros gritan órdenes que no se escuchan por el rugido ensordecedor de la batalla. Bienvenidos al infierno de las batallas navales del siglo XVIII. Hoy van a descubrir cómo era realmente enfrentarse al enemigo cuando los barcos eran fortalezas flotantes y una sola decisión podía hundir a 800 hombres en minutos. Pero antes de comenzar, ¿sabían que en la batalla de Trafalgar murieron más hombres en 5 horas que en muchas batallas terrestres de semanas enteras? Quédense porque al final les voy a contar la maniobra más audaz y suicida que cambió el curso de la historia naval. Para entender el caos absoluto de estas batallas, primero necesitamos meternos en la mente de un capitán del siglo XVIII. Imaginen que son el capitán Nelson. Tienen bajo su mando un navío de línea de 74 cañones. Eso significa 800 hombres a bordo, 3 mástiles de más de 60 metros de altura, 37 velas diferentes que controlar y cañones que pesan 3 toneladas cada uno. Pero aquí viene lo importante. Su radar es un marinero con un catalejo en el mástil más alto. Su GPS son las estrellas y una brújula. Y su radio son banderas de colores. ¿Se imaginan dirigir una batalla así? Pues esperen a ver lo que viene. La batalla no empieza con el primer cañonazo. Empieza horas antes, cuando el vigía grita desde lo alto del mástil: «Velas a la vista». En ese momento, toda la tripulación sabe que en las próximas horas muchos de ellos no verán la puesta del sol. Pero, ¿qué hacían exactamente? 1. Clear for action. La transformación del barco. Los marineros corrían como hormigas. Tenían que transformar su hogar flotante en una máquina de guerra en menos de 15 minutos. Derribaban mamparos internos para crear espacios libres para los cañones. Esparcían arena en las cubiertas. ¿Saben por qué? Para que los marineros no resbalaran en la sangre que estaba por derramarse. 2. Beat to quarters. El llamado a batalla. El tambor sonaba un ritmo específico. Cada hombre sabía exactamente dónde ir y qué hacer. Los cirujanos preparaban la mesa de operaciones, sin anestesia, solo ron y una pieza de madera para morder. 3. El momento más tenso. El silencio antes de la tormenta. 800 hombres esperando, sudando, rezando. El único sonido era el crujir del casco y las olas contra el barco. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo diablos se acercaban estos monstruos para pelear? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Las batallas navales no eran caos puro desde el principio, eran como una partida de ajedrez mortal. Primera línea de batalla, la línea de muerte. Los barcos se alineaban uno detrás del otro, como una serpiente gigante de madera y cañones. ¿Por qué? Porque así cada barco podía disparar todos sus cañones laterales, sin dañar a sus propios aliados. Era como tener una pared móvil de artillería flotante. 2. Weather gauge. El viento lo era todo. El barco que tenía el viento a favor tenía una ventaja mortal. Podía elegir cuándo y cómo atacar. Era como tener la iniciativa en una partida de ajedrez, pero si perdías, morías. 3. Las maniobras más letales. Crossing the T, la maniobra más temida. Consistía en colocarse perpendicular a la línea enemiga. Imaginen todos sus cañones disparando a un solo barco que no puede responder. Era una ejecución naval. Breaking the line. La jugada más arriesgada. Romper directamente la formación enemiga, navegando entre sus barcos. Era suicida, pero si funcionaba, dividías a tu enemigo
y lo destruías por partes. Pero todo este ajedrez estratégico terminaba en el momento en que sonaba el primer cañonazo. Ahí empezaba el verdadero infierno. Y aquí, amigos, es donde la estrategia se convertía en supervivencia pura. El primer cañonazo se escuchaba a kilómetros. Era la señal de que no había vuelta atrás. Pero aquí viene algo que los MOBIs nunca muestran. Las primeras descargas no eran para hundir barcos. Eran para destruir el velamen del enemigo, dejarlo inmóvil, matar a los oficiales en cubierta, crear caos, dañar el timón, quitarle el control. Una vez que empezaba el intercambio de cañonazos, la batalla se convertía en un infierno indescriptible. El ruido era ensordecedor. Imaginen 50 cañones disparando cada 2 minutos por barco. Los marineros se volvían sordos temporalmente. Las órdenes se daban con gestos y empujones. 2. El humo era cegador. Después de 10 minutos nadie veía nada más allá de 20 metros. Los capitanes perdían de vista al enemigo. Muchas veces disparaban a sus propios aliados por error. 3. La destrucción era apocalíptica. Una bala de cañón de 32 libras atravesaba 6 pies de roble sólido. Las astillas volaban como metralla, cortando a los hombres por la mitad. El suelo se volvía resbaladizo por la sangre mezclada con la arena. Pero los cañones normales no eran lo único letal. 1. Chain shot, balas encadenadas. 2 balas de cañón unidas por una cadena, diseñadas específicamente para cortar mástiles y velas. Giraban en el aire como una guadaña mortal. 2. Grape shot, metralla. Cientos de balas pequeñas en una sola carga. Convertían la cubierta enemiga en un matadero. Usadas cuando los barcos estaban muy cerca. 3. Red hot shot. Balas al rojo vivo, calentadas en hornos especiales, diseñadas para incendiar las velas y la madera. Un barco en llamas era una sentencia de muerte. Pero lo más impresionante no eran las armas, eran los hombres. Los artilleros trabajaban como máquinas. Cada equipo de cañón tenía 8 hombres. Uno cargaba la pólvora, otro metía la bala, un tercero apuntaba. Y así sucesivamente. El récord de velocidad era disparar cada 90 segundos. En combate, la diferencia entre vida y muerte. Pero, ¿qué pasaba cuando los barcos se acercaban tanto que podían verse las caras? Cuando los cañones ya no bastaban, llegaba el momento más brutal de todos: el abordaje. Imaginen la escena: 2 fortalezas flotantes chocando una contra otra. Los marineros saltando de barco en barco con sables, pistolas y hachas. Era combate medieval en el siglo XVIII. Los abordajes no eran improvisados. Se lanzaban garfios para enganchar el barco enemigo. Los francotiradores en las cofas disparaban a los oficiales. Se arrojaban granadas de mano. Sí, ya existían. Una vez que los barcos estaban unidos, empezaba la carnicería. Sables contra sables, pistolas a quemarropa, hachas de abordaje cortando todo lo que se movía. Los marineros luchaban en espacios tan pequeños que no podían usar las espadas largas. Por eso usaban catlas, sables cortos y curvos, perfectos para espacios cerrados. El abordaje se decidía en minutos. O tomabas el barco enemigo, o morías en el intento. No había medias tintas. Y aquí viene algo increíble. Muchas veces, en medio de la batalla, los cirujanos de ambos bandos trabajaban lado a lado salvando vidas. Era como una tregua médica en medio del infierno. Y ahora, como prometí al principio, la maniobra más audaz y suicida de la historia naval. 21 de octubre de 1805. Cabo Trafalgar. Nelson tiene 27 barcos. Los franceses y españoles, 33. Está en desventaja numérica. La estrategia tradicional decía: forma una línea paralela e intercambia cañonazos hasta que uno se rinda.
¿Qué hizo Nelson? Todo lo contrario. Nelson dividió su flota en 2 columnas y navegó directamente hacia el centro de la línea enemiga. Era suicida, porque sus barcos de adelante recibirían todo el fuego sin poder responder. Estarían expuestos durante 40 minutos. Era como correr hacia una ametralladora. Pero Nelson sabía algo que sus enemigos no esperaban. Una vez que rompiera su línea, los dividiría en 3 grupos separados. Y entonces sus barcos podrían rodear y destruir cada grupo por separado. Funcionó. En 5 horas, 22 barcos enemigos capturados o hundidos. Inglaterra perdió 0 barcos, pero Nelson murió por un disparo de francotirador. Era la maniobra perfecta ejecutada por el capitán perfecto, que no vivió para verla completarse. Y así terminaban las batallas navales de la era de vela, no con un botón nuclear o un misil guiado, sino con hombres de hierro en barcos de madera, enfrentándose cara a cara en el medio del océano. Eran batallas donde la estrategia, la suerte, el viento y el valor humano decidían el destino de imperios. ¿Qué les pareció? ¿Sabían que las batallas navales eran tan complejas y brutales? Si quieren más contenido sobre la era de la vela, denle like, suscríbanse y díganme en los comentarios ¿qué otro aspecto de estos barcos legendarios quieren que cubra? Nos vemos en el próximo video, marineros.